Muy buenas noches, amado de Centro Ministerial Global, un ministerio que nació para bendecir y crecer en la palabra, educación de reino y conexiones de reino. Hoy estamos en nuestra cuarta clase de teología paulina. Seguimos aprendiendo, estudiamos, leemos, releemos y seguimos aprendiendo de este fascinante tema, pilar fundamental para conocer muchas doctrinas de nuestra iglesia. Y hoy nos va a introducir de una manera, sé que va a ser muy especial, nuestro hermano y amigo Jonathan Tapia. Él es ecuatoriano, hasta donde yo sé, él es ecuatoriano. Jonathan Tapia, desde la ciudad de Loja, desde la ciudad de Loja. Él es licenciado en Teología Pastoral de la Universidad Teológica del Caribe, tecnólogo en desarrollo de software, tiene un diplomado en Evangelismo Práctico en la Universidad Teológica de Miami, Chalón, certificado de estudios bíblicos en el Instituto Bíblico Luis Palau, Argentina, webmaster de proyecto El Evangelio, traducción contemporánea de la Biblia, que ya al final estaremos hablando de este gran proyecto que bendice. Estudia segundo semestre en Sagrada Escritura en Semisud, taller exegético de los 27 libros del Nuevo Testamento con doctor Yatensi Bonilla, Convención Internacional de la Carta a los Romanos, varios expositores, entre ellos Antonio Piñeiro, Luciano Jaramillo y doctor Yatensi Bonilla, que extremadamente son duros en estos temas que estamos hablando. Así que hay unas cositas más que no las quiso meter por humildad, pero en este momento quiero presentarles a Jonathan Tapia, ministro del Señor, que nos va a iniciar esta clase número 4, donde vamos a empezar a desglosar o por lo menos tratar de dar unas luces teológicas de Romanos. Así que, Jonathan, te dejo en este momento. Muchas gracias, mi querido pastor Juan. Si me da permiso, por favor, para poder compartir. Ya Ajá, tengo. ya. Tengo. Muy bien. Qué gusto, como siempre, tenerles y es siempre una bendición poder hablar de lo que es el Evangelio. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Así es, muy bien. Sí. Amén. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a adentrarnos en una de las cartas más importantes y complejas del Corpus Paulino, la carta a los romanos. Para esta exposición me basaré tanto en la perspectiva que nos ofrece la traducción contemporánea de la Biblia, como en los estudios críticos del reconocido especialista Antonio Piñeiro. Antonio Piñeiro, catedrático emerético de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Es considerado uno de los principales expositores mundiales. Él es experto en el Nuevo Testamento. Su enfoque histórico-crítico nos ayuda a entender los textos paulinos desde una perspectiva académica rigurosa, separando la figura histórica de las interpretaciones teológicas que vienen posteriormente. La historia de un joven perseguidor. En el año 36 después de Cristo, un joven fanático extremadamente religioso de 25 años llamado Saulo camina por Jerusalén con una misión: destruir a los cristianos. Saulo no era cualquier persona. Había nacido en Tarso, en una familia judía rica y tenía ciudadanía romana. Un privilegio realmente carísimo en su tiempo. Sus padres lo enviaron a estudiar con Gamaliel, el maestro más prestigioso de Jerusalén. El día que todo comenzó, cuando Saulo escuchó que unos locos decían que Jesús era el Mesías, se sintió furioso. Exclamaba y decía: un crucificado no puede ser el Mesías. Son herejes.
En el año 36, Saulo, presente en la lapidación de Esteban, él se ofrece a vigilar los vestidos de los asesinos mientras las piedras mataban al primer mártir cristiano. Saulo sonreía satisfecho. Era una máquina de persecución. Saulo se presentó ante el Sanedrín con una propuesta: deme autorización y dinero, cazaré cristianos ciudad por ciudad. Los líderes judíos vieron en él al perseguidor perfecto. Era brillante y fanático, ciudadano romano, podía viajar libremente, familia con recursos, conexiones políticas. Le dieron cartas oficiales, dinero y autoridad legal para arrestar cristianos. Un cazador sistemático. Durante meses Saulo fue implacable. Sin respetar ni a las mujeres, llevaba a los cristianos a la cárcel. Su método era simple. Primero llegaba a la ciudad con autorización oficial. Iba a las sinagogas, arrestaba a los cristianos, los llevaba encadenados a Jerusalén. Muchos eran ejecutados. Pero un viaje que cambió todo en el año 37 después de Cristo. Saulo recibe una nueva misión: limpiar Damasco de cristianos. El joven de 26 años emprendió el viaje respirando amenazas de muerte, con cartas oficiales, soldados y dinero para arrestar a todos los cristianos de Damasco. No sabía que ese viaje cambiaría la historia del cristianismo para siempre. La ironía de la historia es que el joven rico que usó todos sus privilegios para destruir el cristianismo se convertiría en su mayor evangelizador. La carta a los romanos no es una carta, no es un tratado teológico. Su naturaleza y contexto es fundamental para poder comenzar a entender qué tipo de documento tenemos en nuestras manos. No estamos ante un tratado teológico abstracto, sino ante una carta real, dirigida a personas reales, con problemas concretos. Pablo escribió esta carta a una comunidad que no conocía personalmente. Esto es crucial para entender el tono y el contenido. A diferencia de otras cartas como la de Gálatas, donde Pablo es más vehemente porque conocía bien los problemas de esta comunidad. En Romanos adopta un enfoque más comedido y pedagógico. Según Piñero, debemos leer esta carta en su contexto histórico específico. Fue escrita cuando las comunidades cristianas ya se estaban consolidando, alrededor de los años 55 y 57 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la carta de Romanos fue escrita casi después de 30 años de la conversión de Pablo. Imagínense qué cantidad de fundamentos tenía él. Recordemos que al haber estudiado con Gamaliel y haber sido parte del Sanedrín, él tenía el conocimiento de la ley al pie y al derecho. Era, como decimos comúnmente aquí, bien curuchupa. O sea, él sabía todo. No había quien le pueda absolutamente contradecir en nada. Y los primeros seguidores de Jesús habían comenzado a construir lo que Pablo llamaba eclesía, en griego, iglesia, basándose en la aceptación de la mesiandad de Jesús. Él construye este proyecto sabiendo, afirmando, con tanto conocimiento que él tenía de que Jesús era el Mesías, luego de haber leído tanto la ley, todos los pasajes del Antiguo Testamento, todos los profetas apuntaban directamente a Jesús. La carta revela el afecto transmitido y el lenguaje familiar que Pablo trata de usar, incluso compartiendo planes de viajes personales. Esto nos recuerda que estamos leyendo correspondencia auténtica, no un manual dogmático. Pablo escribió Romanos como un manual de convivencia para una iglesia dividida por temas raciales y religiosos, explicando que todos pueden ser cristianos por fe, sin importar si son judíos o no.
Les hago una pregunta. ¿Quién creen que asistía a esta iglesia? Muchas veces cuando escuchamos Roma, a los romanos, pues podríamos tener algún tipo de pensamiento en que la iglesia a los romanos era dirigida a los ciudadanos romanos, de pronto a la aristocracia romana. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre la iglesia de Roma. No eran aristócratas romanos. La comunidad cristiana de Roma incluía principalmente esclavos y ex esclavos libertos, artesanos y comerciantes, clase media y baja, trabajadores urbanos, algunas mujeres con algo de recursos, como Priscila, muy poco de clase alta, contados. Pero ¿cómo sabemos esto? En Romanos 16, en el capítulo 16, Pablo saluda a muchas personas por los nombres. Los nombres nos revelan que muchos eran esclavos, nombres típicos de esclavos, libertos, ex esclavos que habían compartido, que habían comprado su libertad, perdón. Gente trabajadora común. ¿Por qué no aristócratas? ¿Por qué la carta de Romanos no está dirigida al pueblo romano? ¿Cierto? A los romanos, a los perseguidores, a las personas que estaban en contra del cristianismo, que al final después terminaron aceptándolo. El cristianismo primitivo era visto como religión de gente común, o sea, gente pobre, gente fuera de su círculo social. Los aristócratas romanos generalmente se mantenían en las religiones tradicionales. El mensaje cristiano sobre igualdad y humildad no atraía a las élites. Entonces Pablo escribe a gente común y trabajadora, no a los poderosos romanos. Elementos de la carta: afecto transmitido, lenguaje familiar y el itinerario personal de viajes. Les voy a leer un pequeño fragmento de Romanos 15, 22, 29, de la versión TCB, traducción contemporánea de la Biblia. Y dice: por eso no me ha sido posible ir a visitarlos. He querido hacerlo, pero me ha sido imposible. Me ha impedido muchas veces. Sin embargo, ahora que ya he terminado mi trabajo en estas regiones y puesto que desde hace años he deseado ir a verlos, tengo planes de visitarlos cuando vayan rumbo a España. Espero que después de que haya eh, dis- disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Versículo 25. Por ahora voy a Jerusalén para servir y llevar una ofrenda que ayude a los hermanos necesitados, porque la iglesia de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta. Quieren ayudar a los pobres que son parte del pueblo de Dios que viven en Jerusalén. Aquí es donde él describe que les va a visitar cuando vaya rumbo a España. Luego en el versículo 27 lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad se sentían en la obligación de hacerlo, porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Resalta en el versículo 27 los no judíos y la obligación de hacerlo, porque existían en Roma estas rivalidades que más adelante vamos a ver. Cierra este capítulo, dice: así que una vez que yo haya concluido esta tarea y entregado en sus manos esta ofrenda, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite serán llenos con la abundante bendición de Cristo. El gran desafío teológico y social. El problema central que aborda Pablo en Romanos es uno de los más trascendentales en la historia del cristianismo primitivo. Otra pregunta: ¿pueden los no judíos, gentiles, formar parte de la comunidad mesiánica sin circuncidarse? Es lo que todos se preguntan. Los judíos, que eran judíos cristianos, recuerden, ¿sí?, que vivían en Roma y que estaban en la iglesia de Roma, les obligaban a los gentiles a circuncidarse.
Este no era un debate puramente teológico, sino una cuestión práctica urgente. Si es que no te circuncidas, no vas a ser salvo, no vas a recibir a Jesucristo, no vas a ser cristiano. Los judíos ortodoxos no se oponían necesariamente a incluir a los gentiles. El prosetilismo, ¿sí? De la época era común en el judaísmo. Si es que no haces esto, recuerden que hay muchas iglesias que hoy viven en lo mismo. Si es que no haces esto, si es que no cumples con esto, no vas a poder recibir esto. El problema estaba en los requisitos para la inclusión. Para muchos judíos, la circuncisión era la forma de liberar el cuerpo del no judío, de su calidad de impuro o pecador. Expiación de pecados, circuncisión. Era vista como una necesidad ritual y teológica fundamental. Pablo, siguiendo la perspectiva que analiza Piñeiro, descubre que hay una vía para obedecer la ley sin circuncidarse. ¿Saben cuál es? La fe. La fe. No necesito nada más para poder creer, para poder ser y para poder pertenecer a este pueblo prometido, más que tener fe. La fe en saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día para poder expiar todos nuestros pecados. Esto no es solo una innovación teológica, sino una revolución social que permite la inclusión universal sin trauma físico. Aquí vemos la genialidad paulina. La fe opera por la gracia de Dios, permitiendo que los gentiles participen del tiempo mesiánico transformador, sin necesidad de cumplir todos los requisitos rituales del judaísmo. Hay por ahí un micrófono abierto, si me ayudan, por favor. Señor Albeiro, gracias. ¿Cuál es la cuestión central? ¿Por qué Pablo escribió la carta a los romanos? Específicamente, el problema era que el conflicto en la iglesia romana entre judíos cristianos, cristianos de origen judío, gentiles cristianos, cristianos de origen no judío, pero ¿cuál era el conflicto en sí? Los judíos cristianos decían, para ser cristiano hay que circuncidarse primero, hay que seguir todas las leyes judías. Los gentiles son impuros. Y en cambio los gentiles cristianos, ¿qué decían? Porque tenemos que circuncidarnos para seguir a Jesús. Es doloroso y arriesgado. No podemos ser cristianos sin ser judíos primero. Están preguntándose. Imagínense ustedes una operación de circuncisión en esa época. No creo que haya habido anestesia. El corte no sabemos si era perfecto. La persona que circuncidaba puede haber sido que tenía o no mucha experiencia, pero realmente el meollo del asunto era la recuperación de esto. Porque si hablamos, como se dice, morochamente o crudamente, nadie va a soportar, pues obviamente al ser circuncidado, llevar toda esa carga en sus partes íntimas durante tanto tiempo. Entonces, ese dolor lo sufrían, lo soportaban los judíos porque era su obligación, pero los gentiles obviamente estaban desligados de esto, porque decían, no es necesario, no podemos ser cristianos sin ser judíos primero. Querían decirles, ahora que te circuncidé, eres judío y puedes ser cristiano, seguir al Mesías. Entonces, los motivos de Pablo para escribir la carta, primero, resolver el conflicto. Pablo quería explicar que no es necesario circuncidarse para ser cristiano. Fíjense, una persona que tenía tanto conocimiento y que debía estar apoyando incondicionalmente la ley, se da cuenta de que no es necesario. ¿Por qué?
porque se da cuenta que la fe es suficiente para la salvación. No necesito más que solamente creer. Dos, no los conocía personalmente. A diferencia de sus otras cartas, Pablo nunca había estado en Roma. Necesitaba presentarse y explicar su evangelio de forma pedagógica. Recordemos que no todas las cartas paulinas quiere decir que todas esas iglesias las fundó Pablo. Hay muchas iglesias que ya se fueron formando mientras Pablo iba creciendo en la fe, ¿sí? Planes estratégicos es el tercer punto. Roma era la capital del imperio, algo sumamente importante. Pablo quería ir a Roma y luego quería ir a España. Estrategia. Tener cristianos en Roma hacía que se acerquen los españoles cada vez más al cristianismo. Necesitaba el apoyo de la iglesia romana para sus futuros proyectos. ¿Me entienden? Si tenía Roma de su lado, todos los proyectos de evangelismo que había puesto el Espíritu Santo en su mente y en su corazón podían dar frutos. Cuarto, prevenir división. Si no se resolvía este conflicto, la iglesia se podía dividir. Pablo quería mantener la unidad entre los judíos y los gentiles, porque recordemos que la mayor cantidad de cristianos en este tiempo eran gentiles. ¿Cuál es la propuesta teológica de Pablo? La propuesta teológica de Pablo es una solución. La solución paulina se basa en varios principios fundamentales que desarrolla magistralmente en Romanos. Primero, la justicia como misericordia. Para Pablo, siguiendo la tradición profética, no hay justicia cuando se cobra o se retribuye. No hay justicia cuando se cobra o se retribuye. No es que yo te doy para que tú me des. Yo me circuncido para poder ser salvo. No existe eso. No hay condicionamientos. No hay ningún tipo de retribución frente a un acto que yo quiero hacer. Claramente dice que nada es por obras. La fe es la fe. La verdadera justicia ocurre cuando se da al que no se merece, cuando se perdona al que se debe. Qué hermoso este mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El primero, ama al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti. Cuando empezamos a cumplir lo que dijo Jesucristo, empezamos a ver cómo esta carta paulina demuestra que todo lo que vamos a hacer es por fe y todo lo que podemos crear es simplemente por amor. Segundo, la deconstrucción de la dualidad judío-gentil. Pablo argumenta brillantemente que esta división tradicional no tiene mayor sustento. No existe. Todos somos los mismos. Dios no está diciendo, estos son mis juditos, estos son mis gentilitos. No, todos. No importa ser judío o gentil para ser pecador. Y tampoco importa para alcanzar la gracia. No quiere decir que si usted es judío no peca, o si usted es gentil no peca. No, no importa. Todos somos pecadores y todos tenemos al alcance la gracia de Dios. Tercero, la liberación del pecado a través de la identificación con Cristo. El cuerpo del creyente que representa su vida misma es sumergido en la muerte de Jesús para ser luego resignificado. Resignificado. Cambia el significado de la palabra. Todos somos uno solo. Resignificado en la participación de la resurrección. Muero a mi viejo hombre y nazco como una nueva criatura. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es lo que nos dice Piñeiro cuando destaca que Pablo mantiene su judaísmo esencial, pero lo reinterpreta. Todo lo que había conocido del Antiguo Testamento, de la ley, él ahora lo está poniendo a disposición de los cristianos.
a los que están siguiendo a Jesús. No abandona la ley judía, sino que encuentra una nueva forma de cumplirla a través de ¿qué? De la fe. El legado de interpretación. La carta a los romanos se ha convertido en uno de los textos más influyentes de la historia occidental. Desde Agustín de Hipona hasta Karl Barth, pasando por los reformadores como Calvino y Lutero, quienes han encontrado en esta carta el fundamento teológico de sus sistemas doctrinales. Recordemos que dijo Calvino y que dijo Lutero. Toda su teología se basa en la carta de Romanos. Sin embargo, como advierte tanto nuestro texto como Piñeiro, existe el riesgo de abstraer el sentido original. Malas interpretaciones, hermenéuticas erradas, nos vamos a pensar que que estamos hablando de alguna doctrina, pero realmente lo que estamos viendo aquí es una carta. Es una carta donde se muestra la nueva vida en la iglesia, en la iglesia. Muchas interpretaciones han convertido a Romanos en un manual dogmático, lo que no es, perdiendo de vista su carácter de carta pastoral, dirigida a problemas específicos, donde hay división, donde vemos que no hay acuerdo, viene esta carta. El enfoque de Piñeiro nos invita a una lectura más histórica y menos confesional, más práctica, porque ¿qué está escribiendo? ¿Qué les está diciendo? Y podemos aplicarla claramente en la iglesia de hoy, con todos nuestros dogmas, con todos nuestros sacramentos y eso que ya hemos discutido tanto de este sincretismo que existe en la iglesia. Pero aquí está la carta de Romanos donde nos expone claramente que no es necesario ser bautizado para recibir la Santa Cena, donde nos expone que los niños no pueden recibir la Santa Cena. Nada de esas cosas está escrito en la Biblia, que si no eres bautizado en el Espíritu Santo no puedes recibir tal y cual cosa o los mismos dones. Eso no está escrito en la Biblia. Esas son cosas de hombre. Ahora, su método consiste en leer atentamente los textos para entender lo que su autor quiso decir a sus primeros lectores, sin presuponer una teología sistemática. No pensemos en interpretaciones vanas, porque la carta a los romanos es clara. Los fundamentos de la nueva vida en la iglesia. La nueva vida en la iglesia que Pablo describe incluía transformación social concreta, el trato justo a las mujeres, relaciones fraternas auténticas y la práctica constante de la justicia a través del amor y el perdón, de construcción del dualismo. Esto está en Romanos 3:9. Pablo mantiene su judaísmo esencial, pero lo reinterpreta radicalmente. Hay una transformación corporal y una justicia con misericordia. Nadie tiene que ser juzgado, porque el único que juzga es Dios. Para concluir, mis queridos hermanos, la carta a los romanos no es simplemente la carta de la justificación por fe, como se le ha etiquetado tradicionalmente. Es un documento complejo que aborda la transformación social y espiritual que Pablo creía posible en el tiempo mesiánico, inaugurado por Jesús. Siguiendo las perspectivas tanto del texto contemporáneo como de los estudios de Piñeiro, podemos leer Romanos como una invitación a entender cómo las primeras comunidades cristianas navegaron los desafíos de la inclusión. Escuchen, la inclusión, la justicia y la construcción de una nueva forma de vida. Eso es la iglesia. Esa es la carta de los romanos. La carta sigue siendo relevante, no solo por sus contenidos teológicos, sino por su testimonio de cómo las comunidades pueden enfrentar los desafíos de las diversidades
la justicia social y la construcción de alternativas sociables viables. Nosotros no somos quienes para juzgar absolutamente a nadie. Solamente nosotros somos los que podemos hacer que la carta a los romanos funcione como lo quiso Pablo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si después quieren de pronto tal vez hacer algún tipo de pregunta, estoy totalmente abierto. Muchas gracias, mi estimado pastor y amigo Jonathan, en esta pequeña introducción, por una introducción bien concisa y bien, como que se llama, con sopi seco, esta introducción a Romanos. Los que se han conectado, algunos me han llamado que han tenido problemas para conectarse, me han mandado mensajes. Y bueno, y usted manténgase allí, puede hacer comentarios también en el chat. Si hay alguna pregunta al final, también puede tenerla allí para que responda Jonathan y a lo que yo también voy a seguir exponiendo. Yo creo que a través de esta pequeña introducción ya se nos abre un poquito la vista y podemos ver a Romano desde una perspectiva más contextual en su origen y cómo podemos contextualizar, ¿verdad? Para este tiempo. Así que yo también voy a compartir pantalla y vaya anotando su pregunta para que no se le olvide, porque Romano es una carta compleja donde ha visto muchos inconvenientes doctrinales y es allí alguna duda que podamos resolver y que podamos inclusive dilucidar en este espacio de Centro Ministerial Global. Así que yo voy a compartir la pantalla para poder seguir con esta exposición, agradeciendo también a Jonathan Tapia por el esfuerzo de esta gran introducción y a través de un gran estudio hecho por uno de los mayores exponentes de habla española en lo que es la exégesis a Romano y a todo el Nuevo Testamento, como es Antonio Piñeiro. Vamos a compartir. Ahora sí, vemos la pantalla. ¿Alguien me puede decir? Vemos la pantalla, no se me quede dormido, por favor. Si puede prender la cámara, mucho mejor porque Sí puede se ve. compartir con... Ok, muy Sí, sí, bien, sí. muy bien. Entonces, estamos en el Centro Ministerial Global, Teología Paulina. Ahí vemos un viejito, aunque Pablo era calvo, pero bueno, me tocó hacerlo con pelo ahí. Si usted no sabía, Pablo era calvo o fue calvo, ¿no? Entonces, el libro de Romano lo llaman la Catedral de la Fe. ¿Qué significa la Catedral de la Fe? Es donde nace el origen de la influencia y de la estructura protestante acerca de lo que es la eclesía y sobre todo de la fe, sobre todo de la fe. De Romanos se sacan todas estas doctrinas acerca de la fe y no solamente esto, sino que Romanos ha inspirado avivamientos, no solo contemporáneos, sino avivamientos en la Edad Media, después con Juan Calvino, con Ulrico Zwinglio, ha generado avivamientos por una relectura de la fe en Romanos, y Romanos ha provocado eso. Romanos provoca que podamos ver la fe desde la lupa que el Espíritu Santo revela a través de los escritos y a través de un hombre que defiende la fe como una revelación de Dios para acercarse a él, ¿sí? Así que Romano le llama la catedral de la fe porque Romano explica la fe como ninguna o como ningún otro escrito y ha inspirado avivamiento. Es imposible que surjan avivamientos sin que haya fe. Imposible, sin que haya fe. Así que nuestro hermano acaba de dar una introducción una introducción semántica
del libro de Romanos y yo voy a hablar acerca de la introducción, pero hasta el capítulo 8. Ya no me voy a meter en la agua donde él se metió, sino que voy a empezar a andar del capítulo 1 al capítulo 8 en este tiempo. Entonces, la introducción del capítulo 1 del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, empieza que el saludo, empieza Pablo a mostrar un relacionamiento a quienes les va a escribir que no los conoce, pero muy pronto que empieza ese saludo, muy pronto que empieza ese saludo, él da el resumen de la carta con una profundidad y con una síntesis, pero con una claridad de lo que va a hablar en los versículos 16 y 17 de Romanos. Y, y yo lo voy a leer que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él establece de una vez un poder de síntesis lo que va a hablar después en todo el proceso de la carta, que se traduce en resolver un problema. Fíjate que Pablo primero tiene que escribir la carta a Gálatas, primero tiene que escribir la carta a Gálatas que la escribe desde el estómago, desde la fuerza para arreglar un problema después que él había fundado los Gálatas. Entonces aquellos vienen, se acuerdan de la otra clase, vienen otras personas y le cambian la doctrina después de haber hecho un fundamento, ellos cambian la doctrina y Pablo tiene que hablarle con mucha fuerza, digamos, con mucho estómago, hablarle categóricamente el libro de los Gálatas, pero cuando va a escribir Romanos, pasan algunas cosas importantes y según la historia de la escritura de Romanos, la escribió Tercio, una persona erudita también, y la escribe en un griego académico, en un griego tolemaico, que de alguna manera pueda relacionarse, como dijo nuestro hermano, con la gente común, con la gente popular, pero que también pueda conectar con los eruditos y con las personas importantes de Roma. Las personas importantes de Roma. Entonces, la carta, su poder, su esencia, generalmente se resume en el 16 y en el 17 como esa punta de lanza de lo que Pablo quiere desligarse a través de la fe en Cristo y no por las obras humanas. No por las obras humanas. Eso lo acaba de explicar nuestro hermano. Entonces, en resumen general, ya vamos a moverlo acá. En resumen general, el versículo del capítulo 1 al 8 presentamos el propósito de la carta, que es el poder del evangelio para salvar. Pero Pablo tiene que hacer una aclaración profunda en toda la carta y en todos sus escritos. Pablo primero hace una ruta teológica doctrinal, pero desde un punto de vista, escuche bien, desde un punto de vista no sistemático, aunque de la manera como fue escrito Romano, habla de una sistematización de cómo Pablo lleva ese documento, lleva esa carta de una manera ordenada, pero primero Pablo trae una doctrina, una enseñanza que tiene tres cosas importantes. El primer punto es el pecado universal, que es gentiles, judíos y todos somos pecadores, desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3:20. Después viene justificación por la fe, que justificación sin obra es ejemplificada entre Abraham y resultados, o sea, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5. Y la santificación, que es la nueva vida en Cristo,
Muerte al pecado, lucha interna y vida en el espíritu. Ahora vamos a pasar a explicar eso. Uno, recuerde que estamos trayendo la explicación del 1 al 8. ¿Qué es lo que quiere hablar después del versículo 18? Desde Romanos 1:18 al capítulo 3:20, el diagnóstico del pecado. Pablo presenta a los romanos, a las personas de Romanos, presenta el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Que todos pecaron, todos necesitan gracia. ¿Cuál era el objetivo? Mostrar que toda la humanidad está bajo pecados, tanto judíos como los no judíos, todos están en pecado, a un mundo gentil. Entonces podemos analizar estos puntos. Uno, conocieron a Dios, pero no le glorificaron. Dos, se volvieron a la idolatría, a la inmoralidad. Tres, la creación reveló a Dios la ley natural, pero la rechazaron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, nosotros no somos judíos, pero Pablo le dice, pero la ley natural habla de Dios. La ley natural habla de Dios. Entonces Pablo le habla a los gentiles y le habla a los judíos de que ninguno está fuera de esto y que todos pecaron y que necesitan el perdón y la gracia de Dios. Ahí se acaba todo el proselitismo necesario del cual nuestro hermano Jonathan habló anteriormente, para poder ser justificado y para poder ser adoptado como judío. Esas barreras las rompe el Señor, y Pablo, en ese proceso de universalización, a través de una revelación de Dios que trae inclusión, escuche bien, que trae inclusión, tiene que plasmarlo en una carta para poder pelear con qué, con ciertas problemáticas, tanto de judíos en Roma como de ciudadanos romanos, en el conocimiento de qué, de cómo está nuestra vida delante de Dios y cómo es nuestra vida. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? De los judíos. Se volvieron a la idolatría y a la inmoralidad. ¿Está hablando de quién? De los gentiles. Pero nosotros no somos judíos, pero la creación le reveló a Dios, y ahí es donde Pablo empieza no a criticar, sino a enfatizar los problemas morales y sexuales que ellos tenían, que naturalmente ellos sabían que eso era en contra de la naturaleza y que ellos sabían que eso estaba malo, pero se extraviaron, y eso literalmente los aleja de Dios. Y entonces, por cuanto todos pecaron, porque se extraviaron de la ley natural. O sea, crearon el uso racional por el irracional, el lesbianismo, el homosexualismo y todas esas cosas bien profundizadas en una cultura romana bien, bien amplia. B, el pueblo judío tiene la ley, pero la desobedecen. Pablo empieza a decirle, ustedes viven pensando que están en lo correcto, pero tienen la ley, pero la desobedecen, y también se convierte eso en una hipocresía religiosa. Mire la defensa de Pablo. Pablo no está defendiendo a los gentiles, Pablo no está defendiendo a los judíos. Pablo está diciendo, todos necesitamos, escuche bien, todos necesitamos del perdón porque todos pecamos, pero el regalo de Dios es la vida eterna en el Romanos 6, capítulo 23, que lo vamos a hablar en el proceso de la justificación. Porque la justificación es por la fe. Entonces, conclusión de este primer punto, que se llama el diagnóstico, que es el pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. La ley revela el pecado, pero la ley no justifica, porque el que justifica es Cristo. No podemos justificarnos por obra, religión ni moralidad. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es el que le presenta Pablo a los romanos, que no hay diferencia entre judío y no judío, y que necesitamos de un Salvador. Pero después que se nos presenta el diagnóstico del pecado, obviamente viene el remedio.
Y el remedio está en Romanos desde el capítulo 3 del versículo 21 hasta el capítulo 5 del versículo 21. Dice, Dios nos da la cura a través de la fe en Jesús, porque la fe en Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace esto? Enseñar que la justicia de Dios se recibe por fe, no por mérito. La gente quería adoptar mérito, la gente quería darse golpe de pecho, los fariseos querían hacer un montón de cosas, pero no era por méritos, porque si fuera por méritos nadie podía llegar, pero solo por fe. Entonces, la justificación se da, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios presenta a Cristo como propiciación, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos, Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. Y empieza un tratado donde antes de la ley, Abraham ya se había conectado con Dios y era un hombre de Dios y todavía no habían todas este montón de leyes que después se instauraron en el pueblo de Israel. David también declara bienaventurado al perdonado. David también lo declara. ¿Cuáles son los resultados de esa justificación? Paz con Dios, acceso a la gracia, acceso a la esperanza, que es el llamado de Pablo, porque es una carta pastoral que nos dice nuestra enfermedad, que nos dice la enfermedad del momento de la carta de Romanos, que dice las dudas que tienen tanto prosélitos como judíos o como personas de Roma. ¿Cuál es el resultado de esa justificación que el Señor viene a nosotros? Paz con Dios, acceso a la gracia, esperanza, amor de Dios derramado en nuestros corazones. Jesús, que es el nuevo Adán, trae vida donde Adán trajo muerte. No somos salvos por cumplir, sino por creer. Esto produce gozo y esto produce libertad. Pablo empieza a hacer una explicación de alguna manera doctrinal acerca de qué, de la enfermedad que tienen tanto judíos como gentiles, pero explica el proceso de justificación de manera magistral por la fe. Por eso se llama la Catedral de la Fe, el libro de Romanos. Y sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no podemos ver a Dios. Y por último, el tercer punto es mantenerse en la gracia, o sea, en un proceso de santificación, de Romanos 6 hasta el capítulo 8. Ahora vivimos una nueva vida en el Espíritu. Entonces, mostramos cómo el creyente vive en libertad, luchando contra el pecado con el poder del Espíritu. Se hablaba mucho, en el Antiguo Testamento no se hablaba de dualismo, pero Pablo tiene un poquito de influencia de Grecia y tiene que hablar de alguna manera de un dualismo en el sentido de que nuestra carne quiere hacer cosas, pero para que nuestra carne no se someta a los placeres del mundo, necesita vivir una vida en santificación cercana a Dios, o sea, mantenerse en la gracia para mantenerse en un proceso de santificación que nos mantenga cercano a Dios. Mostrar cómo el creyente vive en libertad luchando contra el pecado con el poder del Espíritu. Eso lo habla Pablo, de una relación cercana a Dios para poder vencer que la ley terrenal y cómo nuestros cuerpos son incitados y son próximos en una cultura donde la libertad plena no había ninguna ley para eso, donde la gente podía tener y tenía una vida hedonista. La palabra hedonista es ese deseo exacerbado de autocomplacerse en todo. En una sociedad donde podían autocomplacerse en todos los sentidos habidos y por haber, Pablo lleva un proceso de santificación porque en todos los tiempos necesitamos un proceso de santificación a través de mantenernos en la gracia de Dios, y no porque somos salvos por fe, no vamos a cuidar nuestro cuerpo y no nos vamos a guardar irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, eso habla también
cuando aceptamos a Jesús, hacemos una unión con Jesús y hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra antigua vida, somos resucitados para vivir en santidad, apartados del pecado, de lo que conocemos que está mal, y no estamos bajo la ley, sino bajo una gracia, bajo la gracia de Dios que no merecíamos, pero que podemos vivir una vida en libertad sin estar sujeto a paradigmas humanos que lo que traían divisiones y no resarcía la igualdad y los mismos derechos para los demás. O sea, como lo dijo nuestro hermano Tapia, a las grandes élites este mensaje no iba a calar mucho, pero ese ha sido el mensaje de la iglesia siempre, traer justicia donde hay injusticia. El capítulo 7, la lucha interna. El bien que quiero hacer, no lo hago. Esa lucha que tenemos todos. El bien que quiero hacer, no lo hago. Reconozco que en mi carne no hay nada nuevo. Gracias a Dios por Jesucristo. O sea, Pablo tenía una lucha interna y la manifestaba, pero que a través de la justificación y de estar cercano a Dios en un proceso de santificación, podíamos vencer la ley del pecado y de la muerte que estaba en nuestro miembro. Estaba en nuestro miembro. Y por supuesto, una vida en el Espíritu. Pablo habla de una vida en el Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo. El Espíritu nos da vida, guía y adopción. Dios obra para bien en todo. Nada puede separarnos del amor de Dios. O sea, la vida cristiana es posible por el Espíritu. Podemos vivir en victoria. Y vamos a terminar con estas frases de teólogos sobre Romanos y ahí vamos a empezar a hacer algunas preguntas comunes. Unas preguntas comunes sobre el libro de Romanos. Esta frase de Martín Lutero que me llamó mucho la atención: esta carta es la verdadera parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Vale la pena no solo memorizarla palabra por palabra, sino también ocuparse de ella todos los días. Wow, qué interesante pensamiento. John Stott dijo: Romano es la más completa exposición del Evangelio. Aquí el cristianismo se explica con claridad, profundidad y poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Y por último, la epístola a los romanos destruye la religión humana. Nos hace ver que, nos hace ver que solo la gracia de Dios puede salvar. Es increíble que una carta que está hecha para romper la religión judía y cualquier tipo de religión y pensamiento religioso se haya convertido en mal interpretada, en dar recursos para hacer doctrinas que se hayan vuelto religiosas y legalistas. Es algo impensable, pero eso solo lo podemos ver cuando investigamos, cuando profundizamos en las Sagradas Escrituras. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué cambia en mi vida al saber que Dios me acepta no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo por mí? ¿Qué cambia en mi vida al saber que Dios me acepta no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo por mí? Así que bueno, ya usted puede prender su cámara y vamos a empezar un proceso pequeño de algunas preguntas que tenga sobre el libro de Romanos en este tiempo. Abra su cámara con libertad. Yo soy feo, no se preocupe. Entre feos nos entendemos. Muy bien, gracias Yende por contactarte. Ahora, hay algunos que el internet. Ahí está Angerme. ¿Qué pasó, Angerme? ¿Te dormiste? Habla serio. Entonces, estamos viendo que Pablo trae, la intención no era sistematizar y no hacer una teología sistemática de esto, pero de alguna manera traer un orden para poder explicar el proceso de Dios.
¿A qué? A un contexto quizás un poco más preparado. Recuerda que Roma era la ciudad más importante del momento. Así que tenían que llegar allá con buenas bases, con un ordenamiento jurídico, con un ordenamiento espiritual y con un ordenamiento teológico completo. Ahora, ¿qué cambia en usted? Como decía la pregunta, ¿qué cambia en usted? ¿Qué cambia en usted? Que no es lo que usted haga, sino que es lo que Jesús haga en su vida. ¿Qué cambia en usted? A veces hay gente que Dios lo usa y dice, no, yo oré por una persona y se sanó. Entonces nos pasa lo del burro, que el burro pensaba que le estaban echando las palmas, pero es que las palmas no se las estaban echando, no se las estaban echando al burro, las palmas se las estaban colocando al que estaba encima del burro. Y eso cambia nuestra perspectiva. Romano establece nuestra vida en la fe y desarticula el legalismo religioso judío para poder conectar las diferencias que tienen los gentiles con los judíos, donde no hay ni judío, ni griego, ni esclavo. Obviamente eso no les convenía a las principales élites del momento, pero más adelante sí iba a ser el mensaje que se iba a establecer en lo que ahora tenemos. Así que el mensaje de la iglesia siempre ha sido el mismo, siempre ha sido el mismo y debe ser el mismo. Ahora yo quiero que usted pueda, si tiene alguna pregunta, o yo y Jonathan somos muy malos dando la clase, o ustedes son muy buenos estudiantes. O, o ustedes son muy buenos, muy buenos. Pero Romano tiene muchas preguntas. Está Julieta, está Peggy, Peggy, está Carlos, Angermer, Aarón. Así que estamos aquí para ustedes. No le dé miedo de preguntar. Si Romano tiene muchos versículos que sacan de contexto. Dígame un versículo de Romano que usted entienda otra cosa. Que usted piense otra cosa. Ahí está José Muñoz. ¿Qué piensa usted de la fe? ¿Qué piensa usted de la justificación? Pablo primero da, escuche bien, Pablo primero da el problema. Estamos enfermos toditos. Después dice, pero hay la cura, la justificación a través de la fe por el sacrificio de Jesús. Pero no le dice, no, pero no se acabó. Ahora debemos vivir para Él. Ahora debemos vivir como salvos. Ahora debemos vivir como libres y vivir en esa esperanza y adoptar esa gracia. Adoptar esa gracia para no perder lo que recibimos, porque si no, no vamos a poder derrotar a todas estas cosas que hay en nuestro cuerpo que quiere autocomplacerse. Pablo le está dando un consejo a una gente que se complacía en todo. Ahora, me parece totalmente honorable cómo Pablo llega con un mensaje ante una nación, ante una gente que no tenía valores morales en el sentido del área sexual. Porque ellos tenían valores de repente en la filosofía estoica, tenían algunos valores, pero en la parte de la sexualidad, ellos no tenían ningún tipo de valores. No sé si me hago entender. No tenían ningún tipo de valores. Entonces, ¿cómo Pablo lucha en contra de la corriente, mandando un mensaje de que ellos están mal y que necesitan de Dios? Wow, como que las tenía bien puestas, vamos a decirlo así, como que las tenía bien puestas para poder hablar, pero educadamente. Ahora, Romanos es la manera.
de acercarnos a Dios a través del conocimiento de la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? No es por fe, no es por obra, no es por cuanto predique, no es por cuanto yo cante, no es por cuanto yo escriba, es con la fe que se compromete, porque hay varios tipos de fe. Es de la fe que se compromete. Pablo aquí habla es de la fe que se compromete con Cristo, que se casa con Cristo y que después que conoce a Cristo no tiene una fe, no tiene una fe por interés, no, tiene una fe que dice, más el justo por su fe vivirá, por la moral, por el decálogo, por lo que Dios le está llamando a hacer. Vive por ese norte, vive por agradar a Dios, vive por lo que Dios le ha traído a su vida y además vive como salvo, vive como salvo. Así que yo quiero terminar con eso, porque veo algunos que están así como que hoy se durmieron, hoy como que tienen sueño, pero quiero decirle, la semana que viene vamos a seguir con los otros capítulos de Romanos, y le doy muchas gracias a Jonathan por esa gran explicación introductoria del libro de Romanos. Esta carta pastoral debe hacernos entender el amor de Dios y cómo podemos traducirla de una manera misionológica y evangelística, pero también pastoral, también pastoral. Activo, activo. Ah, si estás activo, Yender se levantó. Y, y también pastoral. Entonces, quiero cerrar esto con esto diciendo, ya usted no puede releer a Romanos o leer a Romanos bajo una congestura de qué, de leyes para establecerlas en este tiempo. No, sino más bien del acercamiento que debemos tener para con Dios a través de la fe y el compromiso que debemos tener para vivir como salvos. No sé si me estoy dando a entender en esta Amén. vivir como salvos, porque hay gente que cree en Jesús, hay mucha gente que cree en Dios, pero no viven como salvos. Y Pablo enfatiza, sí, deben creer en Dios, pero no pueden creer como los otros dioses, deben comprometerse con Dios, porque ellos decían, sí, yo creo en el Dios, en la Indiana de los Efesios, y yo creo en esta, pero después hacían su vida y hacían con su vida lo que quisieran, y eso no es el mensaje cristiano, no, haced morir lo terrenal en vosotros, y entre eso tiene que hacer morir el orgullo. O sea, esa carta pastoral, dígame usted cuántas veces los pastores no hablamos a la gente de hacer morir lo terrenal y morir el orgullo. Pablo está hablando eso mismo para poder agradar a Dios, pero lo está hablando en un lenguaje que gente importante también pueda entenderlo como la gente común. Romanos es una carta para que usted profundice el mensaje de Dios para llevarlo también desde gente sencilla hasta gente importante en el mundo secular, para hacerlo llegar. Así que bueno, mis hermanos, creo que hoy ha sido un tiempo bien especial, Amén. lleno de mucha bendición. Si hay alguno tiene un comentario, una reflexión, este es el momento. Pastor, Este, ajá, perdón, solamente, bueno, yo creo que eh, lo que hemos recibido hoy es como para, a pesar de que ya hemos estudiado la palabra, ya conocemos Romanos, pero para mí personalmente el recibir la palabra hoy es como nuevamente volver a como tener nuevos fundamentos otra vez, como lo que ya he vivido es como ya borrar nuevamente, porque también estamos viviendo tiempos bastante feroces, como dice la palabra, persecución, etcétera. Entonces, esta es una palabra que creo que debemos rumiarla y masticarla un poco más para poder volver a esto de entender realmente cuál es nuestro accionar como hijos de Dios, como lo que usted dice, como cristianos, en medio de todo este mundo voraz, para poder cumplir y poder ser, como usted dice, o sea, realmente, pues, si yo creo, yo vivo la palabra, pero yo me pongo a pensar y digo, wow, hay áreas de pronto en las que todavía Dios necesita
que sigamos transformándonos, que sigamos cambiando y por supuesto día a día. Sí, Gracias. Pablo le está diciendo Pablo le está diciendo, muy buena Susu. Pablo le está diciendo a los romanos, el problema de ustedes es que ustedes conocen, pero no se comprometen. Y Mm, ahora mi pregunta, ¿será que eso pasa actualmente en nuestras iglesias? La gente conoce de Dios, pero no se compromete en la fe. claro, sí, 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 eso pasa. Eso pasa actualmente. La gente, sí, yo creo en Dios, pero ¿creen que más el justo por su fe vivirá. vivirá? O sea, ese es su norte, esa es su ruta. Y Pablo le está diciendo a ellos, si ustedes quieren verdaderamente tener y estar conectado con Dios para no perder ese proceso de justificación, porque no pueden volver una vida pasada. O sea, ya acepté a Cristo, pero igualito voy a seguir yendo a los burdeles, un ejemplo. No, porque ya Dios me salvó. Dios me salvó el alma, pero el cuerpo yo puedo hacer lo que quiera. Eso era una conducta de ellos. Y Pablo tenía que decirle, no, nuestro cuerpo también, nuestra conducta tiene que guardarse diariamente a través de una relación con Dios. Así que más que un montón de leyes, Romanos habla de que podamos profundizar una relación con Dios que realmente realce en nosotros una vida ética que le dé la gloria a Dios. Que le dé la gloria a Dios. No está diciendo, métete 30 días de ayuno para que salgas echando fuego y mete. No, no, no. No, no aparece. De hecho, en la Biblia no aparece eso. De hecho, en la Biblia, después vamos a hablar de eso. Veo muy callado a José. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó hoy? A Angerme también. ¿Qué pasó? A Carlos. Mucha Parece que teología, mucha teología. estamos, parece que está sin luz, Angerme. Bueno, que allá en No, no, Venezuela lo que... no. Se fue una parte de la luz, pero no, interesante, interesante. O sea, analizando los contextos, la introducción excelente de parte del teólogo Jonathan, miles de bendiciones para todos, especialmente, bueno, al teólogo Jonathan, excelente, excelente la parte también tuya, Pastor Juan Miguel. Sorprendido con muchos temas. A veces uno va obviando y, y va atrasando y va olvidando. el- Y esto trae a reflexión completo. El compromiso debe ser un compromiso constante y una transformación como uno solo integral. Esa es la realidad, una transformación integral, tanto cuerpo, tanto alma, tanto espíritu y un compromiso completamente para establecer el reino de los cielos aquí. Porque, ¿qué es ahora, lo que pasa? Ajá, te escucho. ahora la pregunta es, ¿nos complicamos o no nos complicamos nosotros? Claro, nosotros mismos somos los que nos Y, complicamos porque el evangelio es práctico. o sea que ¿Cuál es el nosotros nos evangelio? complicamos demasiado cuando el mensaje es sencillo. Creo que lo decía nuestro hermano Sí, sí. Pablo. Pablo tiene que desarticular su religiosidad, creo que lo dijo en la parte de la esencia, pero abriéndose a la otra dimensión de poder Wow, conectarlo de Dios. ¿Cuánto nosotros vamos a wow, abrir nuestra mente para poder conectarlo wow. de Dios? Es tremendo, yo. ¿Sí? Es Abrir tremendo. nuestra mente, porque no es fácil para un fariseo decir, vente, gentil, te queremos, cuando ellos pensaban que eran unos sucios, disculpe la expresión, cuando ellos pensaban que eran unos impíos, incircuncisos y todo eso, no es fácil. Cuando le enseñaron toda su vida que esa gente no servía para nada. Después venir al Señor y decirle, ven acá, todos somos uno. Donde no hay griego, donde no hay otro, donde no hay rico, donde no hay pobre. Al principio no calaba, no sigue calando, pero el mensaje sigue siendo el mismo. La esencia del Evangelio es la igualdad que el Señor nos da
a través del amor, del perdón, y que Él nos justifica a través de la fe, y que esos valores nos hace hacer lo correcto. Por eso, si los gentiles decían, no, pero es que nosotros no somos judíos, sí, pero ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen. La ley natural, el sentido común le dice cuál es lo bueno, y ustedes ni al sentido común le hacen caso. Cambiando el uso racional por el irracional y toda la locura que ellos hacían. Así que leemos y resignifiquemos nuestra relación con Dios a través de que somos justificados por el sacrificio de Jesús, pero nosotros cuando, cuando vivimos en esa gracia y la adoptamos, le damos significado a lo que Dios hizo por nosotros. Le damos significado y levantamos el nombre del Señor. Así que yo quiero terminar con una oración y yo le voy a pedir a alguien acá que mucho más que teología también es un momento de relacionarnos y entender que el Espíritu Santo está con nosotros y entender que el Señor con esta gente, el Centro Ministerial Global es para que nosotros desarrollemos ministerio en qué, en la practicidad de Dios. Dios es un Dios práctico. Dios no es un Dios griego en el sentido de que solo conocimiento y nada de práctica. Dios es un Dios práctico que lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Y nosotros debemos ser prácticos en lo que pensamos. Lo que creemos en el Señor debemos practicarlo en el nombre del Señor. Así que vamos a pedirle vamos a ver si estás ahí, Angermer, si estás ahí, guíanos en una oración. Amén. Que el Señor nos ayude Amén, a amén. cada día más interiorizar lo que Dios quiere hacer en nosotros sin meter cosas que no van al caso. Amén. En el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, nos ponemos en la presencia, que estamos aún en la presencia. Este mensaje que hemos recibido, Padre, esta administración de parte tuya, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno y has sido misericordioso. Sigue siendo bueno con nosotros. Este alimento fresco, este alimento que es necesario, Padre. Gracias, gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por mi pastor, Padre. Gracias por este hombre teólogo. Gracias por todos mis hermanos, Padre, por su familia, Padre. Que nos mantengamos unidos en la fe, Señor, y que abra todo entendimiento en nuestra mente, Padre, para que así sea sacado todo lo tenebroso que aún tengamos, Señor. Que seamos cada día transformados, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine cada momento y en cada camino, Señor, para hacer las cosas buenas y las cosas encomendadas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Muchas gracias. Para terminar, yo no les he hablado de esto. Dios me permitió escribir un libro. Este libro se llama Un problema llamado convivencia. Este libro que usted ve acá, Un problema llamado convivencia, es un libro para la familia. De alguna manera motivado por mi vida pastoral acá en el cantón donde estoy, donde hay hogares disfuncionales, donde hay problemas de roles en la familia. Aquí, si se da cuenta en el dibujo, está viendo una mujer, atrás hay un hombre, y del lado hay una chica y hay un desorden. Bueno, así hay muchos hogares donde una sola persona es la que lleva la carga. Bueno, este libro tuve la oportunidad de escribirlo. Todavía no lo he podido subir a Amazon. Vamos a esperar por cuestiones de tiempo. Hay que meterse y darle hasta que suba este libro que pude escribir, motivado por el ejercicio pastoral y la comunidad donde estoy, trayendo una pequeña respuesta, porque si no sabemos cómo convivir, convertimos un infierno en nuestras vidas. Y nosotros vemos en algunos familiares infiernos porque no saben cómo convivir. Así que este libro tiene un costo de $12. Tiene un costo de $12. Lo tengo en PDF. Si alguno lo desea en PDF y quiere bendecirme con lo que Dios ponga en su corazón, yo no le voy a poner precio. Yo le puedo enviar.
Ahora, si alguien lo quiere en físico aquí en Ecuador, lo puedo hacer llegar, ¿verdad? Y espero pronto poder subirlo a Amazon para que, digamos que esté en las plataformas, ¿no? Donde necesitan estar estos ejemplares y estos trabajos que uno hace. Bueno, se le quiere, se me cuida. Gracias, Jonathan, de verdad, por este tiempo que nos brindaste. A todos los que se conectaron y al que necesita ver el video, póngase al día. Hay algunos que ya me han mandado el resumen. Así que, Centro Ministerial Global, Educación de Reino, Conexiones de Reino. Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo quiere. Gracias, bendiciones a Amén. todos. Espero que hayan Gracias. aprendido. Amén. Nos Gracias. Amén, vemos. amén. Nos vemos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.